Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a grabar hoy día un video con respecto a la introducción de los gases ideales, porque veremos las leyes de los gases. Por lo tanto, vamos a ver una pequeña introducción con respecto a qué es presión constante, temperatura estándar, ya, para tener estos conceptos para luego desarrollar los ejercicios de la ley de los gases, que sería la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de Charles, ya, y también la ley general de los gases. Bien, entonces vamos a ver una pequeña PPT. Este video va a ser cortito porque veremos solo la PPT y luego haré videos con respecto a cada una de las leyes. Bien, vamos allá entonces. Bien, vamos a ver las leyes de los gases ideales. Bien, nosotros venimos hablando desde el principio del semestre que eran los gases. Dijimos que los gases es un tipo de fluido, ¿cierto? Que obviamente es un fluido porque tiene la capacidad de fluir. Las propiedades de los gases, ¿cierto?, son diferentes a las de los sólidos y los líquidos. Un ejemplo, ¿cierto? El gas se expande espontáneamente hasta llenar su recipiente, en cambio un líquido tiene un volumen establecido. Por tanto, el volumen de un gas es el volumen del recipiente en el que se guarda. Los gases también dijimos que son compresibles, a la diferencia, ¿cierto?, de los líquidos que son virtualmente incompresibles, ¿ya? En cambio el gas son compresibles, es decir, si se aplica una presión a un gas, su volumen va a disminuir. Los líquidos y los sólidos no se expanden para llenar sus recipientes ni son compresibles. En cambio el gas se expande y es compresible. Los gases también forman mezclas homogéneas unos con otros sin importar sus proporciones. Recordemos que los fluidos no son así, ¿por qué? Por el tema de las densidades, ¿cierto? Por ejemplo, el agua y el aceite no se pueden mezclar. En cambio los gases se hacen mezclas homogéneas, o sea, mezclas iguales, no importando las proporciones de los diferentes gases. Bien, las propiedades de los gases se deben a que sus moléculas individuales están alejadas unas de otras. Recordemos que existe una fuerza de cohesión, la cual hace que las moléculas, ¿cierto?, se junten, ¿cierto? Pero en este caso de los gases no hay esta fuerza de cohesión entre las moléculas, ¿ya? Tenemos una teoría que se llama teoría cinético-molecular, que es el estudio del comportamiento y propiedades de los gases, ¿cierto?, que fue enunciado por Robert Boyle en el siglo XVII. Otros investigadores aportaron datos para formular una teoría que explicara el comportamiento y propiedades de los gases, ¿ya? Y esta se conoce como la teoría cinético-molecular. Bien, esta teoría se basa en el movimiento de las moléculas de los gases. Un gas cuyo comportamiento es exactamente como lo describe la teoría cinético-molecular se conoce como gas ideal o gas perfecto, y recordemos que estas leyes que vamos a ver son de los gases ideales, ¿ya? Aunque no existe un gas ideal, en ciertas condiciones de temperatura y presión los gases reales se aproximan al comportamiento ideal o presentan desviaciones ligeras de condiciones extremas de presiones muy altas y temperatura baja. Los gases reales se apartan del comportamiento ideal, por ejemplo, se convierten en líquidos. ¿Cuáles son los principales postulados de esta teoría cinético-molecular? Dice que las partículas de un gas son diminutas o submicroscópicas, no las podemos ver. Ya, entre las partículas de un gas, la distancia es grande en comparación con su tamaño, ¿cierto? Dijimos que las partículas o las moléculas de un gas van a estar separadas, ¿cierto?, distantes unas de otras, por lo tanto están desordenadas, por eso se expanden. Las moléculas de un gas no ejercen entre sí fuerzas de atracción o repulsión, ¿cierto? No generan un tema electromagnético ahí tampoco, ¿ya? Las partículas de gas se mueven en línea recta y en todas direcciones, chocando frecuentemente entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. También por la colisión entre las partículas de gas o con las paredes del recipiente que las contiene no se pierde ninguna energía, ¿ya? Los choques o colisiones son perfectamente elásticos. Esto dicen los postulados de la teoría cinético-molecular. Bien, entonces la energía cinética promedio de las partículas es igual para todos los gases a la misma temperatura y su valor es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Recordemos que la temperatura en grados absolutos, ¿cierto?, es los grados Kelvin. Bien, la energía cinética, ¿cierto?, S de una partícula se define como la mitad de su masa multiplicada por su velocidad al cuadrado. Y la ecuación es la siguiente: energía cinética es igual, ¿cierto?, a un medio o a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado.
Entonces, la teoría cinético-molecular dice que si se comparan las velocidades de las moléculas de los gases, las moléculas más livianas tendrán mayor velocidad que las más pesadas, como por lógica. La velocidad de una molécula de hidrógeno es 4 veces mayor que la velocidad de una molécula de oxígeno. Bien. Tenemos una propiedad, ¿cierto?, de los gases, de dos o más gases, que se llama difusión. Y esta propiedad que hace es cuando los gases se pueden mezclar, ¿cierto?, hasta formar un gas uniforme, ya, o una mezcla homogénea. ¿Ya? A eso se le llama difusión. En la imagen vemos dos matraces, ¿cierto?, donde en cada uno de ellos hay un gas, y una vez que abrimos la válvula de estos matraces, ¿cierto?, el gas se va a empezar a mezclar hasta generar una mezcla homogénea. Bien, entonces esto se llama difusión. Bien, las propiedades de los gases que son más fáciles de medir son la temperatura, la presión y el volumen. Y recordemos que la presión es la fuerza que actúa sobre un área dada, ¿cierto? Presión es igual a la fuerza dividido en el área o superficie, que también estuvimos viendo nosotros las ecuaciones de presión. ¿Ya? Entonces los gases, tal como los líquidos, ¿cierto?, todo fluido, ejercen presión sobre cualquier superficie con la que están en contacto. Ya, por ejemplo, el gas en un globo inflado, ¿cierto?, va a ejercer presión sobre la superficie interna del globo. ¿Bien? Entonces la presión que ejerce un gas depende del número de moléculas presentes, o sea, la cantidad de moles, la temperatura y el volumen en el cual está encerrado el gas. ¿Ya? Tenemos también la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces decimos nosotros que nuestra atmósfera ejerce una fuerza hacia abajo a causa de la gravedad, por consiguiente una presión sobre la superficie terrestre. En la presión atmosférica se puede medir con un barómetro de mercurio, ¿cierto? La presión atmosférica estándar corresponde a la presión normal en el nivel del mar. Es la presión suficiente para soportar una columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio de altura. Bien, la presión atmosférica, entonces dijimos, normal a nivel del mar es de una atmósfera. Y una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o lo que es igual a 760 torr. ¿De dónde o por qué se da esta unidad de torr? Dice que la unidad torr recibe este nombre en honor de Evangelista Torricelli, nacido en 1608, fallecido en 1647, físico italiano, quien inventó el barómetro. Bien, las presiones de los gases se miden en el laboratorio con un manómetro. El tubo en U se llena con mercurio. La presión del gas que se desea medir se ejerce en un extremo del tubo, el U, y la presión atmosférica se ejerce en otro extremo. La medida de las diferencias de alturas de las columnas da la diferencia de presión entre los dos. ¿Sí? La altura es igual a 200 milímetros y la presión atmosférica es de 260 torr. La presión ejercida por el gas en el recipiente es de 960 torr. Bien, ahí tenemos cómo calcular, ¿cierto?, la presión de los gases. Otro punto en la escala absoluta de temperatura. En 1848, Lord Kelvin, matemático y físico escocés, identificó la temperatura de menos 273.15 grados Celsius como el cero absoluto. Teóricamente la temperatura más baja posible, tomando el cero absoluto como el punto de partida, ¿cierto?, que estableció la escala de temperatura absoluta o Kelvin. La mayoría de los cálculos se utiliza 273 para relacionar Kelvin y grados centígrados. Bien. Cuando se usan las leyes de los gases ideales, la temperatura centígrada se debe convertir a la escala absoluta o Kelvin de acuerdo a la relación Kelvin es igual a 273 más los grados Celsius con los cuales nos están dando para trabajar. Bien, entonces cuando desarrollemos los ejercicios de leyes de los gases y haya temperatura, tendremos que trabajarlos en la escala de Kelvin. Temperatura y presión estándar. Las condiciones normales de temperatura, ¿ya?, y presión, ¿cierto? Temperatura y presión, llamadas también estándar, son temperatura, ¿cierto?, 0 grados Celsius o 273 Kelvin, y la presión una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Ya tenemos entonces condiciones estándar y normales de los gases. Las condiciones estándar, los valores son fijos de presión y temperatura, una atmósfera y 0 grados Celsius. Y condiciones normales, presión y temperatura a la que se encuentra el gas en el experimento, valores variables.
por ejemplo, una atmósfera a 25 grados Celsius. Bien, entonces ahí tenemos la que son estándar, condiciones estándar y condiciones normales. Otro de lo que debemos saber son el volumen molar. Bien, entonces el volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales de temperatura y presión, dice que dicho volumen es de 22,4 litros. Esto está establecido para los gases en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Ya? Dice que es el volumen de un cubo de 28,2 centímetros por lado. Bien, así a 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una atmósfera o 760 milímetros de mercurio de presión, un mol de gas metano ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Ya? Lo mismo, un mol de gas amoníaco, ¿cierto? En condiciones normales de temperatura y presión, CNTP, ocupa un volumen de 22,4 litros. Bien, entonces tenemos que tener claro que este va a ser el volumen de los gases, volumen molar. Bien, entonces, los experimentos realizados con gases revelan que se necesitan 4 variables para definir la condición física o estado de un gas. ¿Ya? Volumen, temperatura, presión y cantidad de gas, que se expresa en el número de moles, que se representa con la letra N. Bien, las ecuaciones que expresan la relación entre temperatura, presión, volumen y moles se conocen como las leyes de los gases. Bien, cuando hablamos de un gas ideal, ¿qué es un gas ideal? ¿Cierto? Es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. En sí es un gas hipotético, ¿cierto? Que considera formado por partículas puntuales sin efecto electromagnético cuando hablábamos de atracción y repulsión. Las colisiones entre moléculas y las paredes de tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética, es decir, que no hay pérdidas de energía. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura y los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, está a presión y a temperatura ambiente. En síntesis, un gas ideal es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente, en condiciones normales y en condiciones estándar. La mayoría de los gases presentan comportamientos de los gases ideales. Bien, entonces la ecuación del gas ideal se va a condensar en estas otras leyes que ya nosotros vamos a ver, que es la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Y también veremos la ley general de los gases. Ahí tenemos las ecuaciones, en este caso de la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la ley combinada de los gases. Bien, entonces vamos a ver ahora, chiquillos, lo que continúa sería la ley de Boyle. Bien, chiquillos, ese sería el video de hoy. Nos vemos en el próximo video, que sería de la ley de Boyle. Que estén muy bien, que pasen unas bonitas fiestas patrias, porque lo voy a subir ahora justo para el 18. Así que un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos. Chao, chao.